En el último acto de mi vida, mientras contemplaba los ojos de mis hijos llenos de ese brillo codicioso, mientras esperaban impacientes mi último aliento junto a mi lecho, decidí poner en marcha aquel juego duro pero necesario que había preparado. Una última lección, mucho más valiosa que el dinero o las propiedades, que nunca podrían olvidar. De aquellos hermosos días en los que junto a mi difunto esposo levantamos ladrillo a ladrillo esta gran casa, con nuestro sudor y con el sueño de ver algún día a nuestros hijos correteando felices por sus habitaciones y a mis nietos crecer en este jardín. No quedaba ya nada más que paredes cargadas de recuerdos y un silencio que retumbaba en cada rincón. Por esos 2 pedazos de alma, por los que trabajamos noche y día para que tuvieran siempre lo mejor, me encontré con que, ya adultos, se habían perdido en el laberinto de sus vidas y en la vorágine de una ambición material sin fin, hasta tal punto que a la puerta de esta anciana madre solo llamaban cuando se quedaban sin dinero, o a lo sumo en Navidad o en Semana Santa, y aún así únicamente por cumplir. Las duras palabras del médico que anunciaban que me encontraba en el otoño de mi vida se clavaron en mi corazón como un puñal. Sin embargo, pronto entendí que aquel final inevitable era en realidad una oportunidad divina para contemplar el verdadero rostro de mis hijos, acostumbrados siempre a recibir y ya olvidados de lo que significaban la entrega y la gratitud. Cuando con voz temblorosa llamé a los 2 para decirles que mi camino llegaba a su fin, pude sentir detrás de aquellos falsos «Madre querida», al otro lado del teléfono, que ya estaban calculando cómo repartirse lo que quedaba de su padre. Y en ese instante supe que la cruel lección que había preparado era sin duda la decisión más justa y necesaria. Al entrar por la puerta como si de una representación de duelo se tratara, fingiendo ser los hijos más devotos del mundo y sentándose a mi lado entre sollozos de cocodrilo, lo único que transmitían sus miradas era el valor de mi herencia, no el de mi alma. Aquella codicia bastó para hacer añicos la última brizna de esperanza que había guardado en mi interior. Yo, que había pasado incontables noches en vela por una simple fiebre de ellos, que tantas veces pospuse mis propios sueños por su felicidad, que entregué sin dudar mis mejores años de juventud para asegurarles un futuro, ahora, en mi lecho de muerte, me veía relegada a la sombra de su indiferencia y de sus incesantes ocupaciones mundanas. La maternidad, ese sentimiento sagrado, me golpeaba el rostro como la prueba más dura de lo desinteresado y solitario que puede llegar a ser. Antes incluso de dar mi último aliento, escuché con mis propios oídos cómo en la cocina de este hogar que consideraba sagrado, discutían sobre la repartición de mis bienes, los mismos por los que había trabajado toda mi vida para darles comodidad, y comprendí que no existía en este mundo una desilusión más grande, ni una herida más profunda que la del amor de una madre traicionado. Fue entonces que llamé a don Manuel, nuestro viejo abogado, confidente de mi difunto esposo y amigo leal. Lo que le pedí no era solo la redacción de un documento legal, sino que se convirtiera en testigo de mi conciencia, que fuese el único hombre en quien podía confiar para ejecutar mi último plan, aquel que impartiría justicia y daría a mis ingratos hijos la lección de sus vidas.
Reuniendo las últimas fuerzas de mi cuerpo, saqué de debajo de mi almohada el sobre sellao que contenía no solo el inventario de mis bienes, sino también la prueba de la quiebra moral de mis hijos. Al entregárselo a don Manuel y mirar por última vez a los ojos de mis descendientes, sentí en mi interior la amarga serenidad de saber que aquella mirada que ellos creían de despedida era en realidad el anuncio de un nuevo comienzo que les traería el mayor de los sobresaltos. Tras la partida de mi abogado, con aquel sobre funesto, comenzó una espera en la que cada segundo me parecía un siglo. En silencio, en mi cama, aguardaba el momento justo para que mi plan se pusiera en marcha, mientras veía a mis hijos rondar a mi alrededor como buitres, adueñándose ya de esta casa sagrada donde yo sufría, ansiosos porque diera mi último aliento. Aquellas miradas devoraban lentamente los últimos restos de compasión que aún guardaba en mí. Mi hija, tan distraída con los sueños de un viaje con su mejor amiga, dejó un vaso de agua lejos de mi alcance, incapaz de ponerlo en mis manos débiles. Un gesto que parecía insignificante, pero que abrió profundas heridas en mi alma, mostrándome hasta qué punto se había endurecido su corazón, cómo su egoísmo superaba incluso las más básicas responsabilidades humanas. Mi hijo, el primero de mis amores, al que tanto quise, ya hablaba sin pudor de cómo derrumbaría estas habitaciones llenas de recuerdos, de cómo transformaría esta casa impregnada de mi vida para adaptarla a sus propios caprichos. Escuchar esos planes antes de morir fue la prueba más cruel de que no podía dejarles ni mi patrimonio, ni mi historia, ni mi propia esencia. Para llevar adelante aquella gran farsa, había recurrido a don Manuel y a través de él conocí a la enfermera Ángeles, un alma bondadosa que en poco tiempo me dio el cariño y la atención que mis propios hijos me habían negado durante años. Su presencia me llenó de una fuerza espiritual única, la certeza de que no estaba sola en esta búsqueda de justicia y que aún existían personas de bien dispuestas a ayudarme. Y llegó el momento. En el último acto del gran teatro de mi vida, cerré los ojos grabando en mi memoria la cruel expectativa pintada en los rostros de mis hijos. Lo que para ellos parecía el final, para mí era el inicio de la lección más dura y trascendental que jamás recibirían. A través del velo blanco que cubría mi rostro, entre los párpados que fingían haberse cerrado para siempre, alcancé a ver esa mirada de triunfo que se lanzaron el uno al otro, creyendo que por fin habían ganado, que ya eran ricos. Y comprendí en lo más profundo de mi ser que por despiadado que fuese, mi plan era justo y necesario. Como un fantasma, abandoné en silencio mi propia casa, dejando tras de mí no solo bienes materiales, sino también el tesoro invisible de amor incondicional y sacrificio que tantas veces ofrecí y que ellos jamás supieron ver. Sentí esa extraña mezcla de libertad y desgarro al marcharme, sabiendo que entre aquellas paredes quedaba el testimonio de todo lo que fui. Cuando don Manuel me contó que aquellos hijos, acostumbrados a exigirme siempre lo más caro y lo más lujoso, habían elegido para mi entierro el ataúd más barato y que incluso intentaron escatimar en la ceremonia fúnebre, entendí una vez más que para ellos mi valor era inferior al de la madera que guardaba mi cuerpo.
Gracias a las fotografías secretas tomadas por el asistente de don Manuel, asistí a mi propio funeral. Las sillas vacías y la tristeza fingida en los rostros de mis hijos no hablaban de mí, sino de ellos. Eran el reflejo de la pobreza de sus almas y del vacío de sus conciencias. Aquello me dio la fuerza final que necesitaba para llevar mi plan hasta el final. Y cuando, apenas sin haberse secado la tierra de mi tumba, supe que en mi casa descorchaban botellas de champán para celebrar la vida de lujos que creían tener asegurada gracias a mi ausencia, sentí como desaparecía cualquier resquicio de afecto o maternidad hacia ellos. En su lugar quedó solo un deseo frío e implacable. Enseñarles qué significan no solo el dinero, sino también la moral y la conciencia. Cuando aún no se había secado la tinta de los trámites legales, ya me llegaban noticias de que mis hijos se lanzaban sobre la herencia que había acumulado con toda una vida de trabajo, como si fuese ya propiedad suya, y que, cegados por la arrogancia de una riqueza anticipada, se hundían en deudas. Una vez más se me confirmaba que no solo habían perdido el respeto hacia mí, sino también hacia el esfuerzo, el sudor y los recuerdos que se escondían tras cada moneda. Mientras mis hijos atosigaban día tras día a mi fiel amigo don Manuel, exigiéndole con avidez lo que creían suyo, él respondía con calma y profesionalidad. Pero yo sabía que detrás de aquella serenidad escondía uno de los pasos más cruciales de mi plan: alimentar sus expectativas hasta lo más alto para que la caída fuese más dura y más inolvidable. En las noches silenciosas y solitarias, al mirar las fotografías de aquellos días inocentes, comprendía que no lloraba por esos dos extraños en que se habían convertido, sino por los niños brillantes y cariñosos que un día fueron y que nunca volvería a recuperar. Ese dolor me recordaba que, aunque necesaria, la decisión que había tomado era una carga insoportable para un corazón de madre. Cuando finalmente escuché la voz de don Manuel al otro lado del teléfono, diciendo que todo estaba listo y que había llegado el día del juicio, sentí como el nudo de tristeza, ira y decepción que llevaba meses arrastrando se deshacía dentro de mí. En su lugar creció una determinación férrea: dar a mis hijos el amargo remedio que cambiaría sus vidas para siempre. Y llegó aquel gran día. Imaginaba a mis hijos entrando en la sala de reuniones con sus trajes elegantes, las sonrisas adornadas por el sueño de una riqueza inminente. No sabían aún que lo que les esperaba no era una puerta hacia la abundancia, sino un tribunal donde se enfrentarían a las ruinas de su propia codicia e indiferencia. Según me contó después don Manuel, el ambiente en aquella sala era tan denso que casi podía palparse. El olor de los perfumes caros se mezclaba con una avaricia tan intensa que mis hijos ya ensayaban, con sus posturas arrogantes y sus miradas altivas, la vida caprichosa que creían asegurada. El primer y más cruel paso de mi plan fue hacer que don Manuel leyera un falso testamento. Con ello buscaba inflar sus egos y embriagarlos con un triunfo ilusorio, porque cuanto más alto vuela alguien,
más duro y devastador es el golpe al chocar con la realidad. Y entonces llegó una sola palabra, simple pero demoledora. Sin embargo, bastó para que todo su mundo ficticio se viniera abajo. Aquella palabra sopló por la sala como un viento helado, congelando en un instante todos sus sueños. Cuando se leyeron las líneas que declaraban que todo lo que había ganado en mi vida no iría a parar a las manos de esos hijos que me habían negado y traicionado, sino a padres y madres abandonados, tan olvidados como yo, sentí que aquello no era solo una transferencia de bienes, sino la firma más pesada y permanente sobre sus conciencias. Lo viví en soledad, en aquella pequeña habitación, con un orgullo amargo pero justo. Según me relató después don Manuel, en el instante en que mi figura apareció viva ante los ojos de aquellos que ya me habían enterrado, el tiempo pareció detenerse en aquella lujosa sala de reuniones. Las expresiones altivas de mis hijos se desmoronaron en segundos, reemplazadas por el pánico y la desesperación de quien siente, de golpe, el peso de toda una vida de errores e ingratitudes. Aquella visión, decía él, no tenía precio. Con mi primera frase, sin gritar, sin perder tiempo en explicaciones ni en proclamar mi rencor, dirigí mis palabras como dagas a los túneles oscuros de su propia hipocresía. Quise que comprendieran que había visto tras el velo de su falso duelo, que era consciente de su egoísmo y que las reglas de este juego las había escrito yo desde el principio. Fue el primer golpe, el más frío y el más certero. Uno a uno, como si leyera un acta de acusación en un tribunal, les recordé con voz serena pero implacable cada vileza, cada falta de respeto, cada crueldad cometida durante aquellos días en los que creían que yo agonizaba. No buscaba solamente mostrarles cuán malos hijos habían sido, sino enfrentarles con la cruel verdad de cómo la ambición y el dinero pueden convertir a una persona en un monstruo. No los destruí del todo. Al contrario, les ofrecí el mayor regalo de sus vidas, la posibilidad de liberarse de esas falsas ilusiones de riqueza y reconstruir su carácter y su conciencia. Comprendí que mi deber como madre no había terminado con darles la vida ni con alimentarlos, sino que incluso al final de mi camino me correspondía mostrarles la diferencia entre el bien y el mal, con la lección más dura y definitiva. Cuando mi plan cerró su último telón, en lugar de millones de pesetas, les dejé un llavero oxidado y unas fotos marchitas, símbolos de la inocencia perdida. Con ello quise enseñarles, de la forma más amarga pero inolvidable, que la verdadera herencia no son las propiedades ni el dinero, sino un nombre honrado y unos recuerdos llenos de amor. Al imaginar su marcha de aquella casa, que antes consideraban el centro de su futura fortuna, con apenas unas cajas de cartón que contenían restos de su infancia, me consolaba pensar que tal vez por primera vez comprendían que aquellas paredes no eran simples piedras, sino el templo de un hogar cálido que ellos mismos habían destruido, junto con el amor incondicional que despreciaron. Cuando don Manuel me transmitió que aquellos hijos que jamás le habían trabajado un solo día, comenzaban ahora a aprender el valor del dinero ganado con el sudor de su frente, que ya no comían en restaurantes de lujo, sino en comedores obreros, sentí una satisfacción agridulce.
El castigo que les había dejado no era un fin, sino un cimiento para reconstruir su dignidad. En un mundo donde mis propios hijos intentaron borrar mi nombre, contemplar cómo nacía un refugio de compasión que lo llevaría con orgullo fue mi verdadera victoria. Entendí que la inmortalidad no consiste en dejar herederos ingratos, sino en ofrecer paz y esperanza a quienes comparten tu destino. Saber que aquellos dos, otrora rivales feroces, unidos solo por la herencia, se sentaban ahora en un banco del parque compartiendo un simple bocadillo, recuperando entre dificultades la verdadera hermandad, me hizo sentir que mi plan había alcanzado un fruto aún más valioso de lo que jamás imaginé. Y al final comprendí, mi deber como madre no era dejarles una fortuna, sino una lección de vida digna. Y tras cumplirlo, me descubrí rodeada no de sangre, sino de destino, mi nueva familia, unida por respeto y cariño sincero. Con ello, encontré, por fin, la riqueza auténtica que había buscado toda mi vida, el amor puro y el respeto incondicional que ningún dinero podrá comprar jamás. Al final de este camino, comprendí que la familia no es una obligación impuesta por la sangre, sino una lealtad elegida por el corazón. Porque en el último tramo de mi vida, la presencia de aquellas personas que me ofrecieron el calor de un verdadero hogar, me enseñó que un desconocido que te tiende la mano en tus peores momentos puede ser un miembro de familia mucho más valioso que un hijo que te apuñala por la espalda en tus mejores días. Cuando recibí de mis hijos aquellas pocas líneas, sin exigencias de dinero ni reproches, solo llenas de arrepentimiento y aceptación, sentí cómo desaparecía de golpe la última chispa de rabia que aún guardaba en mí. Entendí entonces que mi victoria no había sido destruirlos, sino haber propiciado que renacieran de las cenizas de sus errores convertidos, esta vez en personas justas. La vida, ese viaje complejo, se sostiene en verdades muy sencillas. Quien se enorgullece de lo que posee y humilla a los demás, termina solo. En cambio, quien levanta al caído, siempre gana un corazón. Haber necesitado toda una vida para enseñar a mis hijos esta ley moral tan simple que incluso los niños entienden en su mundo puro fue la ironía más grande de mi existencia. Si no hubiera estado a mi lado don Manuel, no solo con sus conocimientos legales, sino con la firmeza de su conciencia, jamás habría podido transformar mi dolor en una herencia tan significativa. Gracias a él, recordé que la mayor riqueza de la vida no se mide en cuentas bancarias, sino en esas amistades leales que creen en ti y permanecen a tu lado incluso en tus horas más oscuras. Así, la historia sombría que comenzó con la traición de mis hijos y me llevó al borde de una muerte solitaria, terminó de forma inesperada, convertida en una epopeya de justicia.
Me demostró que a veces es necesario destruirlo todo desde los cimientos para construir algo mejor, y que la mayor herencia que uno puede dejar no son cofres de dinero, sino lecciones de vida, conciencias reparadas y un nombre digno que merezca ser recordado con cariño. Después de aquellos días amargos, en los que mis hijos me veían solo como una carga de la que había que deshacerse o como una firma en un testamento, descubrí bajo este techo que preguntar el nombre a alguien olvidado puede ser el gesto más poderoso y compasivo, pues le recuerda que aún ocupa un lugar en este mundo. Tras olvidar las carcajadas huecas y envenenadas que un día resonaron bajo la sombra del dinero y la arrogancia, presencié ahora en estas paredes las risas sinceras y limpias nacidas de la amistad y los recuerdos compartidos, y aprendí que el alimento del alma no son las copas de champán, sino la música inigualable de una risa auténtica compartida. Yo conocía bien el vacío profundo que dejaban las sillas vacías en mi mesa enorme cuando mis hijos no venían a comer. Por eso, al acompañar ahora en silencio la pena de otro, entendí que a veces el mayor consuelo no son las palabras sabias, sino la presencia callada de un cuerpo que llena ese hueco insoportable y de un alma que comprende tu dolor. Después de ver cómo las semillas de amor que sembré en el terreno estéril de mis hijos se pudrieron, descubrí aquí, en esta pequeña parcela, que cada semilla germina agradecida, con solo agua y sol, sin traicionarte nunca. Y comprendí que la herencia verdadera no está en la sangre, sino en el lazo honesto con la tierra y con el esfuerzo. Y cuando dejé atrás la mirada superficial de mis hijos, que veían en mis arrugas solo señales de vejez y de muerte, descubrí la verdad, que cada línea de mi rostro era una medalla, testimonio de un dolor superado, de una tormenta atravesada, de una victoria lograda. Y al aceptar que esas marcas eran las que me habían convertido en la mujer sabia que ahora era, conocí la paz más profunda que un ser humano pueda alcanzar. Después de haber tenido unos hijos que solo me preguntaban por mis cuentas bancarias y por dónde guardaba las escrituras, sin preocuparse lo más mínimo por las tormentas de mi alma, aprendí bajo este techo que el mayor tesoro que una persona puede dar a otra no es algo que se compre con dinero, sino la confianza y un par de oídos dispuestos a escuchar sin juzgar. Cada vez que veía a aquel hombre de buen corazón, que no tenía casi nada según los estándares del mundo, pero compartía sin pensarlo lo poco que tenía, comprendía lo infinitamente más rico que era que mis hijos, que lo habían tenido todo y jamás dieron nada, porque ya sabía que la verdadera riqueza no está en lo acumulado, sino en la misericordia repartida. Al recordar la prisa y la falsa atención de mis hijos, que apenas podían dedicarme 5 minutos y no dejaban de mirar sus relojes, observaba a ese joven ofrecer el tesoro más valioso de su vida, su tiempo, a otra persona sin esperar nada a cambio. Y así redescubrí lo que significan la fidelidad y el amor verdadero. Tras haber vivido en el mundo egoísta y calculador de mis hijos, que consideraban cada sacrificio mío como un derecho adquirido en el testamento, al ver aquí las bondades desinteresadas, los favores que no se anotan en ninguna contabilidad, entendí que el vínculo que hace humano al ser humano no es la sangre, sino la delicada trama de lazos del corazón. Después de dejar atrás casas, tierras y dinero, comprendí que la verdadera herencia no eran escrituras ni libretas de banco, sino las experiencias vividas
aquellas historias invaluables que guían a la siguiente generación o que simplemente dejan una sonrisa en su rostro. Las noticias que me llegaban de aquella vida pasada, calles que conocí de memoria, puertas cuyo interior solía imaginar, ya no despertaban en mí ninguna emoción. Entendí que mis raíces no estaban en un suelo físico, sino en el lugar donde mi espíritu hallaba paz. De joven, cada gota de lluvia me recordaba pérdidas y tristezas, envolviendo mi alma en melancolía. Ahora, cada gota que golpea la ventana no solo limpia el polvo del cristal, sino también los últimos restos de rencor acumulados en mi corazón. Esa fue la mayor bendición que me trajo la vejez. Al ver a tantas almas desdichadas vivir atadas a lo que tuvieron y perdieron, entendí que la trampa que tendía a mis hijos también me liberó a mí de las pesadas cadenas del pasado. Y aprendí a ser feliz no con lo que poseía, sino con el instante presente. Durante años creí que la mayor herencia que me dejó mi esposo fue el insoportable dolor de su ausencia. Ahora, cada vez que miro su foto sonriente, sé que la herencia verdadera fue otra: la honestidad, la compasión y el arte de vivir con esfuerzo que él me enseñó. Y al haber transmitido yo esa herencia a quienes de verdad la necesitaban, experimento una paz incomparable. Al presenciar aquí cómo incluso las disputas más grandes se disuelven con la calidez de una simple taza de té, comprendía cada vez mejor lo insignificante y vacío que era aquel pleito por la herencia que convirtió a mis hijos en enemigos eternos. Porque los lazos verdaderos se encuentran en corazones capaces de perdonarse aún después de romperse. Con la amarga experiencia de haber perdido toda esperanza en mis propios hijos, descubrí aquí, al avivar la pequeña llama de la esperanza de otro, que a veces la mayor bondad no es decir la dura verdad de inmediato, sino caminar a su lado dentro de su sueño hasta que esté preparado para aceptar la realidad. Después de haber vivido en un mundo donde incluso la caridad se convirtió en un instrumento de orgullo y vanidad, comprendí que el verdadero benefactor no es quien graba su nombre en el mármol, sino quien siembra una diminuta semilla de alegría en el corazón de otro. Y entendí que la misericordia no se mide por aplausos, sino por los latidos silenciosos de un corazón agradecido. Tras una vida en la que mis hijos solo me enviaban extractos bancarios y notificaciones de abogados, ahora, al prestar mi voz a las líneas llenas de cariño escritas por alguien más, redescubrí el poder mágico de las palabras, más brillantes que las joyas más valiosas y más cortantes que las dagas más afiladas. Una sola frase escrita con amor puede regalar una fiesta entera a un alma solitaria. Al recordar la farsa vacía de mi falso funeral, me conmovía ahora ver las lágrimas sinceras y los recuerdos compartidos tras la partida de un alma bondadosa. Comprendí que la verdadera riqueza de una persona no se mide por lo que deja en bienes materiales, sino por la cantidad de corazones que lo echan de menos cuando ya no está. Las hojas del calendario que antes me torturaban con su silencio cuando mis hijos olvidaban llamarme, incluso en mi cumpleaños, se habían transformado ahora en la prueba de lo relativo e inútil que es el tiempo. Porque para un espíritu en paz, cada día es en realidad el mismo día hermoso,
Y el calendario verdadero no está en la pared, sino en lo más profundo de uno mismo. En este mundo moderno donde todos prefieren registrar los instantes en lugar de vivirlos, donde miran pantallas en vez de los ojos de quienes aman, yo que había utilizado la tecnología para ejecutar mi gran engaño, descubrí ahora que la única tecnología que de verdad buscaba era esa luz sincera que brilla en los ojos de otro ser humano. Vi aquí que la memoria es el mayor regalo, pero también la carga más pesada del ser humano. Comprendí que a veces el mayor acto de bondad no es recordar a alguien sus verdades dolorosas, sino acompañarlo en las dulces mentiras y recuerdos que le dan consuelo, sin herir su espíritu. Cuando aquellas memorias inocentes que antes me desgarraban dejaron de dolerme, comprendí que no era posible borrar el pasado ni negarlo, pero sí podía impedir que me robara la paz del presente. Y eso, entendí, era el acto de respeto más grande hacia mi propio espíritu y la declaración definitiva de mi libertad. Después de haber vivido gran parte de mi vida atrapada entre los remordimientos del pasado y las incertidumbres del futuro, desperdiciándome en el miedo al qué pasará mañana, descubrí al fin que cada día concluía con la serenidad de lo vivido y amanecía con la promesa sencilla de lo nuevo, y que mañana ya no era para mí motivo de angustia, sino una curiosidad infantil ante el regalo de un nuevo día. Al recordar aquellos restaurantes lujosos a los que mis hijos me llevaban para impresionarme, donde servían platos extranjeros cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar y que me resultaban tan lejanos y vacíos, comprendía ahora cuánto más significativo era el olor del pan recién horneado en este humilde hogar. Ese aroma no solo alimentaba mi estómago, sino también el sentimiento más esencial de seguridad y pertenencia. Al pensar en los días en que viajaba en el coche de moda de mi hijo, con esa música estridente y sin alma en idiomas que no entendía, descubría ahora la medicina secreta en los acordes familiares que brotaban entre los crujidos de un viejo disco de vinilo. Aquellas melodías acariciaban mis heridas más íntimas y me susurraban que el mejor sanador no es otro que el tiempo mismo y el arte que nos regala. Tras una vida entera de exigencias interminables de mis hijos, de llamadas de acreedores y del ruido ensordecedor del mundo, me vi ansiando un momento de silencio. Ahora, bajo este techo tranquilo, los sueños despreocupados de mis siestas vespertinas me enseñaron que el mayor lujo no son diamantes ni palagios, sino un sueño profundo alcanzado con la conciencia en paz. Después de tantos años en los que el afecto se ofrecía como moneda de cambio, donde cada gesto llevaba un precio y cada sonrisa un cálculo, descubrí en el calor instintivo de un animal que se acurruca a mi lado sin pedir alimento ni refugio, que la ternura más pura es también el remedio más poderoso para el alma. Mirando atrás, entendí la vanidad absurda de aquella mujer que intentaba impresionar a los demás con su fortuna o su estatus. Ahora, sin un céntimo en el bolsillo, podía arrancar sonrisas con un par de palabras tontas. Comprendí entonces que la verdadera riqueza no se mide por los números de una cuenta bancaria, sino por la amplitud de la alegría que puedes sembrar a tu alrededor. De aquella madre egoísta que mendigaba a sus hijos un instante de atención al caer enferma,
convertí mi fragilidad en fuerza al aceptar las debilidades de mi cuerpo y emplear hasta la última brizna de energía en consolar a otro ser herido. Descubrí que esa entrega era en realidad la mayor victoria frente a la muerte. En contraste con el mundo vacío de mis hijos, donde mi partida era solo una transacción de bienes, aquí aprendí que el duelo no consiste en repartirse objetos, sino en honrar los recuerdos y la belleza que un alma dejó en nuestras vidas. La muerte, entendí, no es un final, sino un arte de transformar la ausencia en memoria. De joven temía la muerte porque otros disfrutarían de mis bienes, de vieja porque temía presenciar la ingratitud de mis hijos. Pero ahora, al borde de este último umbral, descubrí que la muerte no es castigo ni recompensa. Es simplemente la última estación de un viaje largo y cansado, el misterio más profundo hacia el que debemos avanzar, no con miedo, sino con la curiosidad de un viajero. Privada del cariño de nietos que nunca conocí por la avaricia de mis hijos, aprendí a alegrarme sinceramente por las dichas ajenas, como si fueran mías. Comprendí que la envidia y los celos son las cadenas más pesadas del espíritu y que la libertad verdadera se encuentra en la capacidad de alegrarse con la alegría del prójimo. Y cuando ya no me quedaba nada que demostrar, ningún pleito que ganar, ni lección que impartir, descubrí la verdad más simple de todas. Lo importante no es cuánto viviste ni cuánto acumulaste, sino qué viento dejas tras tu partida. Si un huracán de odio y rencor o una brisa suave de gratitud y sonrisas que acarician los corazones de quienes te recuerden. Al comprender que los muros de aquel gran patronato que llevaba mi nombre un día podrían quedar cubiertos de polvo y olvido, descubrí que la verdadera inmortalidad no está en las obras monumentales, sino en los pequeños gestos, como esta bufanda torcida y sencilla tejida con cariño, que me enseñó que un recuerdo auténtico en la vida de alguien puede perdurar más que cualquier edificio. Después de aquellos días en que ni siquiera mi fortuna de millones logró ablandar la dureza de mis hijos, descubrí en un gesto tan simple como arrancar un tomate de la tierra con mis propias manos la capacidad de dibujar una sonrisa en el rostro de alguien que había perdido la esperanza. Y comprendí que la verdadera fuerza no está en los grandes planes que pretenden cambiar el mundo, sino en las acciones pequeñas y puras que tocan un alma. Yo, que había pasado la vida creyendo que el poder y el dinero me daban derecho a dirigir a los demás, entendí mi error al tender sin reproches mi mano a un joven inexperto que atravesaba una de sus primeras pruebas difíciles en la vida. Ese gesto, que también curaba mis propias heridas, me enseñó que la compasión sincera puede transformar tanto al que la recibe como al que la da.
En el último tramo de este camino, comprendí que la victoria más grande no es derrotar al enemigo ni probar que uno tiene razón, sino arrancar de raíz el odio y el rencor y liberar su historia de la tuya, alcanzando la nobleza de dejarlo marchar sin cadenas. Y cuando llegué al sagrado silencio en el que ni los arrepentimientos del pasado ni las incertidumbres del futuro podían perturbarme, entendí que la cima más alta a la que puede llegar un ser humano no es la riqueza ni la gloria, sino la sabiduría de aceptar todo como es y sonreír con serenidad ante lo que fue y lo que será. De aquella mujer que redactaba con abogados y notarios listas frías de herencias, pasé a convertirme en una buscadora de tesoros más valiosos, corazones capaces de entender el verdadero peso de unos pocos recuerdos, imposibles de medir en dinero. Aprendí que la auténtica herencia no se transmite en registros oficiales, sino en vínculos tejidos con amor y delicadeza. Separada del mundo materialista donde mis hijos creían que de mí solo quedarían edificios y cifras, descubrí que lo más valioso que dejaba era que mi alma resonara en los versos de un poema leído con la voz de un amigo, permaneciendo viva entre estas paredes. En el punto final, cuando deseché todo deseo de ajustar cuentas o de dejar tras de mí una historia de odio, comprendí que la lección más grande que puede darse a alguien no siempre es la venganza, sino esa misericordia inesperada y desinteresada frente al mal recibido. Después de una vida tratando de ser la protagonista de la historia de mis hijos, salvándolos, protegiéndolos y recibiendo a cambio su ingratitud, descubrí el valor de convertirme en espectadora y dejar que encontraran su propio camino, con sus errores y sus aciertos. Ese fue el regalo más difícil y más valioso que una madre pudo darles. Y cuando llegó ese instante final, en el que ya no sentía apego al pasado, ni curiosidad por el futuro, ni vínculo alguno con lo terrenal, comprendí la verdad definitiva. La muerte no es una batalla ganada o perdida frente a la vida, sino el momento en que, tras un camino bien vivido, el alma agradece al cuerpo cansado y se desliza suavemente hacia el silencio eterno al que pertenece. Tras mi partida de este mundo, comprendí que mi herencia más verdadera no serían ni la fundación que lleva mi nombre, ni el dinero depositado en cuentas, sino aquella mano compasiva que alguna vez tendía a alguien y que ahora otro tiende a un tercero. Esa cadena invisible e interminable de bondad que se expande como olas es el legado más duradero. Después de aquellos días amargos en los que mis propios hijos eligieron olvidar mi voz y mis palabras mientras aún vivía, no serían ni la fundación que lleva mi nombre, ni el dinero depositado en cuentas, sino aquella. Hallé consuelo en saber que incluso después de mi ausencia, mis versos preferidos serían recitados en mi nombre, y que mi espíritu seguiría viviendo en la melodía de un poema.
Así confirmé que la verdadera inmortalidad no habita en el cuerpo, sino en las huellas y recuerdos significativos que dejamos. El día en que creí haberles dado solo un castigo con aquella lección amarga, comprendí con el paso sabio del tiempo que aquella semilla de dolor germinada en sus almas como una enseñanza de vida honorable, destinada a transmitirse a sus propios hijos. Y así vi que mi plan alcanzaba un propósito sagrado que jamás hubiera imaginado. En la melodía de un mi nombre, que una vez estuvo a punto de ser olvidado incluso por mi propia sangre, se transformó en madre, hogar y esperanza para cientos de huérfanos con los que comparto destino. Aprendí que la existencia de una persona no pertenece únicamente a los que comparten su sangre, sino también a todos aquellos a quienes toca con el corazón. Esa es la verdadera familia. Así fue como en el gran teatro de la vida rechacé el papel de víctima que me habían asignado y decidí escribir y actuar mi propia obra. Convertí una historia de dolor en un relato de amor, compasión y finalmente de una enseñanza que alumbraría a quienes vinieran después de mí. Y con esa paz profunda e inquebrantable, regalé a este mundo mi última sonrisa. Tú que escuchas esta historia, seas quien seas, recuerda esto. Cuando la vida te muestre su rostro más oscuro a través de la traición de aquellos que más amas, cuando sientas que ya no queda nada a lo que aferrarte, entiende que ese instante es el umbral sagrado en el que renacerás de tus propias cenizas. Un relato de amor, compasión y finalmente de una es en tu aparente debilidad donde descubrirás tu mayor fortaleza. Y es ahí donde dejarás de ser víctima del destino para convertirte en protagonista de tu propia historia. Al mirar atrás, comprendo que ningún dolor fue inútil, que ninguna lágrima se derramó en vano, que ninguna lucha resultó estéril, porque cada traición me enseñó la lealtad, cada mentira la importancia de la verdad, y cada pérdida me reveló el valor de lo que aún tenía. Y todo ello me condujo a una certeza simple e inquebrantable de debilidad, donde descubrirás tu mayor fortaleza. Y es ahí el verdadero templo del ser humano, está en su propia conciencia. Mi última enseñanza para vosotros es esta: la obra más grande que dejaréis tras vuestra partida no serán los edificios construidos con dinero, ni las calles que lleven vuestro nombre. Será el eco de vuestra bondad, el recuerdo de vuestra compasión y la huella imborrable de vuestra dignidad que seguirá resonando en los corazones mucho después de que os hayáis ido. No olvidéis que la vida no es un juego donde uno solo recibe las cartas que le tocan. Es el arte de jugar, por malas que sean esas cartas, con vuestras propias reglas, con vuestra ética y con vuestro coraje. Es esta, la obra más grande que al final no gana quien tuvo las mejores cartas, sino quien supo terminar la partida con honor. Mi historia termina aquí, un camino largo que empezó con dolor y termina con serenidad. Y si pudiera compartir un único secreto, sería este, de que os hayáis ido. Nunca permitáis que otros escriban el guión de vuestra vida. Tomad la pluma en vuestras manos y escribid vuestro final con la tinta de vuestra conciencia, con una sonrisa y con honor. Adiós.